Va Jesús por el camino con sus discípulos y de repente le salen al encuentro los 10 leprosos. Ya conocemos la historia. Y le claman, sánanos, 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 Señor Jesús, Hijo de David. Entonces el Señor Jesús, ¿qué les dice en ese momento? ¿Los sana en ese momento? ¿Les impone las manos en ese momento? No. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. ¿Tiene todo el poder, la potestad para hacerlo? Claro que sí. Pero Jesús les dio una orden bien específica. Vayan y preséntense en el templo ante el sacerdote. Y ellos obedecieron. Van de camino, Jesús sigue por su camino con los discípulos y entonces se dan cuenta que mientras iban caminando quedan sanos. La lepra les desaparece, se les restaura la piel, dejan la purulencia, el mal olor, el hedor que desprenden las heridas de una persona con lepra. Y solamente uno de ellos se regresa a darle gracias a Dios y postrándose ante Él, no solamente le agradece, le adora. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10? ¿Por qué solamente uno ha regresado a darle gracias a Dios? Y a veces así sucede, pienso yo, en nuestro camino. Jesús les mandó a hacer una obra, la obra prescrita. Seguramente la cumplieron, pero nada más uno de ellos, después de haber cumplido la obra prescrita, se acercó a darle gracias a Dios. Se dio cuenta de la acción de Dios en su vida, y así también nosotros tenemos que darnos cuenta que aquello que le pedimos a Dios, de todo corazón, con humildad, con súplica, pero también con insistencia, que está dentro de sus planes, Dios aquello lo va a atender. Pero permite que nos demos cuenta durante el proceso que esa petición ya fue escuchada, esa petición ya fue atendida, pero tengo que realizar lo que Dios me pidió. Y muchas veces nos desesperamos en ese sentido. Ay, ¿por qué no llega? ¿Por qué no me sana? ¿Cuándo se lo pediste? No, pues apenas se lo pedí ayer. y pues no llega. Oye, pues espérate. No, pues es que yo he visto que en la Biblia Dios hace muchos milagros y todo eso. Sí, perfecto, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por qué no ha llegado la sanación? Y es una pregunta que quizás no sabemos responder, pero dentro de una posible respuesta es que la sanación no llega todavía a nosotros, no porque no sea el tiempo adecuado, porque también solemos decir, es que está en el tiempo de Dios. Perfecto, pero ¿por qué hay unas sanaciones que se dan de inmediato y por qué hay otras que tardan días, meses o hasta años? Porque quizás debamos cambiar algo en nosotros mismos que esté impidiendo aquella sanación que Dios ya comenzó a obrar, aquella liberación que Dios ya comenzó a obrar. Y eso, queridos hermanos, se llama paciencia. No sabemos ejercer la paciencia, no tenemos la virtud de la paciencia. Tenemos que ver también cómo el santo Job en el Antiguo Testamento ejerció la virtud de la paciencia. Y de una manera extrema, diría yo. Y de una manera extrema y espectacular. Sí. Porque lo único que le vemos o que le escuchamos a Job reclamar es: maldito el día en que nací, pecador me concibió mi madre. Ahí Job tuvo un momento de quiebre, pero trató de mantenerse y se mantuvo en la fidelidad de la espera. Pero también tuvo que ser reprendido por Dios. Y nos dice el libro de Job maravillosa y bellamente: ahora cállate porque voy a hablar yo, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando hice el cielo y la tierra? Y le empieza a poner, como decimos aquí en México, una arrastrada. ¿Y dónde estabas tú cuando separé el día de la noche? ¿Dónde estabas tú cuando hice los mares y la tierra, etcétera? Y lo reprende.
Dios reprende a Job por caer en una desesperación que quizás lo pudo haber conducido a pecar. La desesperación es algo muy propio de la condición humana. Pero cuando esa desesperación nos lleva al pecado y a abandonar el modo y el tiempo en que Dios tiene preparadas las cosas, bueno, preguntémonos si no serán esas ocasiones o esos motivos por los cuales la sanación que le hemos pedido a Dios y que Dios quiere está tardando en llegar, y por ende también la liberación. Exacto. Bendito Dios. Y en esa medida que nosotros tenemos esa paciencia, al mismo tiempo nos va dando el Señor la fortaleza y la paz que necesitamos para ese tiempo, durante ese tiempo de espera, durante ese tiempo de saber que el Señor me responderá, porque la paciencia y la espera se sostienen en la confianza y en la esperanza de que Dios está actuando o actuará en su momento, ¿verdad? Claro, y alguien que nos está escuchando seguramente pertenece a comunidades de oración que son muy, muy devotas, y que bueno, bendito sea Dios, eso está súper bien. Pero tenemos que verlo desde el punto de vista en que, en primer lugar, es Cristo quien sana y quien libera. Punto número 1. Punto número 2, que nosotros hemos escogido conscientemente el permitirle al Salvador darnos su vida y su vida en abundancia. Y aquí también es una pregunta clave. ¿En qué modo o hasta qué punto le he permitido a Jesús Salvador darme su vida? ¿Hasta qué punto me he abierto? Porque claro que Dios sana aquello que le pido que Dios me sane. Pero Dios, el que conoce todo, sabe que hay áreas ocultas que quizás yo desconozco, que me da vergüenza o que deliberadamente oculto pensando que todo está bien. Entonces a veces tengo que admitir si estoy viviendo o no en un autoengaño. O sea, ¿por qué Dios sí me ha sanado de unas cosas y de otras no? Porque quizás no me he dado cuenta de aquellas cosas, y suena demasiado obvio, las cuales me afectan. Pero con la misma libertad en que yo digo a Dios, ok, Dios, obra en mi vida, también con esa misma libertad yo tengo que decirle, Señor, examíname. Y así lo dice el Salmo, así lo dicen muchos salmos, Señor, examíname por dentro. Nos dice bellamente el Salmo número 32, mientras yo no saco lo que traigo, mientras yo no confieso lo que traigo, mis huesos se lo comen, mis huesos lo consumen. Entonces, queridos hermanos, es como si tuviéramos una herida abierta y al centro está la herida abierta, ustedes imagínense, y el médico te dice, lávate, desinféctate y ponte el antibiótico y tómate un analgésico. Pero eso se tiene que hacer en la herida abierta. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que nos limpiamos, nos desinfectamos, nos aplicamos el antibiótico, pero nada más en la parte alrededor de la herida. Como que suena incongruente de parte nuestra, ¿no? ¿Y dónde lo tenemos que aplicar? En donde está la herida. Así, con esa misma libertad con la que yo permití que en mi familia hubiera situaciones de todo tipo, también tengo que tener en cuenta de que Dios también trabaja por procesos. ¿Y a qué me refiero con procesos? No nos vaya a suceder como en el caso de los 9 leprosos que no regresaron. Ellos nada más quisieron que se les curara la lepra y ya. La Biblia no nos habla más detalles. ¿Cómo sabemos ese pasaje del Evangelio? Bueno, por los mismos discípulos, pero también quizás por el que se regresó a dar gracias, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta, queridos hermanos,
¿cuál es aquella situación que tiene que arreglarse? Dios, cúrame esto. Bueno, pero si tu herida emocional o si tu herida física o si aquella opresión u obsesión espiritual que viene del maligno está causada por una falta de perdón o por no reconocer un trauma o por no perdonar a quien te agredió, perdón, o por no pedir perdón a quien tú agrediste, o por negarse a reconocer que sucedió ese hecho traumático, entonces, querido hermano, querida hermana, la sanación y la liberación va a tardar en llegar. Y eso que estoy explicando se llama lavar la herida, desinfectar la herida, poner antibiótico. El antibiótico es para matar las bacterias y evitar que se esparza la infección. La infección y pueda dañar más tejido u otros órganos internos. Entonces Dios nos va previniendo de todas esas cosas, pero tengo que reconocer, hermano, que Dios me sane. Sí, pero ¿de qué? Es que tengo problemas. ¿De qué? Me sucedió una vez que llega un matrimonio joven conmigo y naturalmente la señora joven dice, hermano, pues es que mi esposo y yo tenemos problemas. Hace 2 años que empezamos a venir a la comunidad, ya tenían mucho más tiempo de casados, obviamente, ya con hijos unos 10, 15 años de edad. Y me decía, es que, pues, a mí me gusta mucho venir al grupo de oración, decía la señora, a las alabanzas, a bailar, a danzar. Ah, pues bendito sea Dios. Y al tipo también, porque pues como buen caribeño, se les da muy bien el baile. Entonces, me decía, es que tenemos problemas porque a mí ya no me gusta ir a los lugares a bailar, donde a él le gusta ir y tenemos problemas y a veces él se va solo. ¿Cómo que te vas solo a bailar? Pues sí, hermano, pues es que tengo la música en las venas, así que no sé qué. Pues eso me quedó clarísimo ahorita que te vi bailar. Pero ya hablando con él, resultaba que no es porque la música sea mala, porque también, hermanos, también a veces se pueden caer en aspectos de exageración de que ya toda música que no sea de iglesia ya la consideran diabólica. Bueno, tampoco. Hay que guardar las justas proporciones. Entonces, pero el caso de este tipo que iban a la comunidad, tenían problemas, pero cuando a él se le ocurría ir a bailar, la esposa no quería, y yo le decía al hombre, ¿por qué no buscas lugares más sanos para que vayan a bailar ustedes dos y disfruten? Y resultaba que donde a este hombre le gustaba bailar, pues se movían drogas, se movía obviamente mucho alcohol, y también iban personas, hombres y mujeres, en busca de relaciones prohibidas, como adulterio, fornicación, etcétera. Y el tipo se iba solo, y en una ocasión se le perdió 3 días, se gastó la plata de la familia, y bueno, pues por eso tenían problemas, ¿no? Entonces, sí, mucha alabanza, mucho brinco, mucho gloria a Dios, etcétera, pero el tipo seguía atado a esa diversión no buena del pasado. Repito, bailar música secular no es malo, depende qué tipo de música y cómo la bailes, y a los lugares donde se meta uno, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de problemas, ¿cuál podría ser una solución? Bueno, deja de ir a ese tipo de lugares y busca diversiones más sanas con tu mujer. Si estás casado, no tienes por qué vivir como soltero. Sí, espero que estén encontrando la relación de este ejemplo con lo que hemos estado platicando José y yo desde el inicio del programa. Entonces tenemos que darnos cuenta, si le pedimos la sanación a Dios, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas están en nuestro poder y en nuestra parte hacerlo. Y ahí es donde se ejerce la virtud de la espera, porque la virtud de la espera también se ejerce y se refuerza con el dominio propio, y lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas en los capítulos 5 y 6. Nos está hablando mucho de los frutos de los frutos de la carne, de la concupiscencia, pero también nos está hablando de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que viene cuando nosotros le damos la apertura, la acogida al Espíritu Santo? La paz, la benignidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, la afabilidad, cosas así. Entonces, cuando yo empiezo a ejercer una virtud dentro de esa espera, caray, bueno, yo le pedí a Dios